¿Cómo estás? Espero que bien. Estoy agradecido a Dios por permitirme nuevamente encontrarnos para tener este momento juntos con la palabra de Dios. Si te has dado cuenta y has seguido la secuencia de estos videos, te has dado cuenta de que desde hace varios días estamos simplemente sobrevolando el capítulo 11 de San Juan. Y esto me da que pensar porque realmente hemos sacado tantas lecciones importantes para nuestra vida en un solo capítulo. Y aún el capítulo no termina. Así que imagínate cuánta riqueza, cuánto poder, cuánta luz hay en las escrituras para tu vida y para mi vida. Medita. En un solo capítulo que hemos estado, ya llevamos unas cuantas ediciones y nos hemos quedado en este capítulo. San Juan capítulo 11, hoy vamos a ocuparnos de dos versículos, el versículo número 21 y versículo número 22. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que compartas conmigo la lectura. San Juan capítulo 11, versículo 21 y versículo número 22. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había llegado el momento del encuentro. Había llegado el momento clave, el momento cumbre, el momento donde Jesús se reencuentra con su amiga Marta. Después de estos días de separación, de estos días donde Marta había acudido a Jesús a través de mensajeros pidiéndole que regresara, pidiéndole que lo necesitaban, que había una necesidad grave en la familia y necesitaban la presencia de Jesús, pero Jesús aparentemente les había negado esa presencia, les había negado ese asistirlos. Y yo me imagino y pensamos también en este tiempo que Jesús tardó en llegar, inclusive para, como decíamos, tardó en llegar al velatorio, no llegó para el sepelio. Entonces, realmente las emociones de Marta estaban que explotaban. Un montón de cosas había en su mente y en su corazón, pero cuando ella se acerca al Salvador, estas fueron sus primeras palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto es en el versículo 21. Y el versículo 22 que acabamos de leer, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Quisiera referirme en este momento a las dos cosas y después vamos a descubrir algunas más, pero dos cosas que Marta sabía, dos cosas que Marta podía entender, dos cosas que Marta tenía clara en su mente y en su corazón. La primera encontramos en el versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿De qué está hablando Marta? Está hablando del presente y del pasado. Son dos cosas que ella estaba vislumbrando. Primero, lo que había ocurrido, la muerte o el fallecimiento de Lázaro, su hermano. Segunda cosa, ¿verdad? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ella sabía que esto había sucedido, por lógica. Este era el presente, Lázaro muerto. Este era su presente. Y esto era algo inexorable en la vida de Marta. Ella entendía. Ella había tenido la capacidad de ir elaborando ese duelo y darse cuenta, bueno, Lázaro ya ahora no estaba en el mundo de los vivos. Lázaro estaba en una fría tumba. Lázaro ya no iba a formar parte de su vida y este era el presente, esta era la realidad. La realidad es que Jesús no estuvo. Esa era su realidad. Jesús no había estado allí en el momento en el cual lo habían necesitado. Pero otra cosa que Marta entendía era que si Jesús hubiera estado, otro hubiera sido el desenlace. Si Jesús hubiera estado, otro habría sido el desenlace. Entonces permíteme concentrar en este versículo, en el 21 en primer momento. ¿Qué cosas hubieran sido diferentes en tu vida si Jesús hubiera estado en el momento indicado? ¿Verdad es que muchos hemos venido al Señor? Tal vez algunos de los que están compartiendo este video conmigo.
Muchos, si Jesús hubiera venido antes en nuestra vida, ¿qué habría pasado? ¿Cuán distinta sería la vida? ¿Cuántas cosas malas, cuántas tristezas, cuántas amarguras, cuántos agobios nos habríamos librado? ¿Cuántas cargas no hubieran estado sobre nuestras espaldas si Jesús hubiera estado? ¿Por qué Jesús no estuvo? Bueno, en el caso puntual de este pasaje que leímos, bueno, sabemos la historia, por qué Jesús no estuvo, por qué Jesús no llegó. Pero Marta no lo sabía. Marta no sabía el motivo. Marta solo conocía la situación. La certeza que ella tenía era que si Jesús hubiera estado, la historia hubiera sido diferente. Y permíteme decirte que Marta era consciente de que probablemente no pudiera cambiar ese presente. Tal vez hoy estás viviendo en un presente de amargura, en un presente de incertidumbre, en un presente de dolor, en un presente donde sientes que las cosas se te han escapado de las manos, sientes que la vida ha tomado un rumbo que no te gusta, sientes que hay cosas en tu vida en las cuales si hubiera estado Jesús presente antes, no las hubieras vivido de la misma manera. Ese es el presente. Y permíteme decirte que ese tal vez es lo que tú sientes, pero también eres consciente, el pasado no lo podés cambiar. Eso es lo que María tenía claro. El pasado era que Jesús no estuvo y que Lázaro se murió. Eso ella no lo podía cambiar. Pero ella tenía algo que unía ese pasado con el presente, y es que ella estaba en la presencia de Dios. Ella estaba en la presencia de Jesús. Entonces, vemos en el versículo 21 que si no habría muerto Lázaro si él hubiera estado allí, Jesús hubiera estado allí. Eso era lo que ella entendía. Lázaro está muerto. Jesús no estuvo presente. Si Jesús hubiera estado presente, tal vez Lázaro estaba con nosotros. No puedo cambiar lo que pasó, pero estoy delante de ti, Señor Jesús. Tal vez no puedes cambiar lo que ocurrió hace una semana atrás, lo que ocurrió hace un mes atrás, hace un año atrás, hace 3, 4, 5, 10, 15 años, 7 años, no sé. No puedes cambiar la historia, pero estás delante de Dios en este presente que te tocó vivir. Marta estaba delante de Jesús y Marta reveló lo que había en su corazón por Cristo. ¿Qué era lo segundo impactante que Marta sabía? Marta sabía, mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Permíteme, tal vez sea un poquito desprolijo, pero yo quiero compartírtelo en otras versiones a este versículo número 22. Versículo 22 en la versión Reina Valera que acabo de leerte dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Y en el celular tengo la aplicación de la Biblia, que tal vez tú la tienes también, y te lo voy a leer en otras versiones. En la Biblia la palabra, en el versículo 22 dice, pero aún así yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Mira, repito lo que dice al principio, pero aún así yo sé. El versículo 21 nos hablaba del pasado y del presente con Lázaro muerto. Pero el versículo 22 nos habla de la esperanza de Marta. Pero aún así yo sé, aún así, aún a pesar de que no llegaste, Jesús, aún a pesar de que no pudiste estar con nosotros, aún a pesar de que no pudiste llegar para sanar a mi hermano, aún a pesar de que mi hermano está muerto, mas aún así yo sé, yo sé. Voy a buscártelo en otra versión, la nueva versión internacional. Pero yo sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas. Vamos a otra versión más, la Vulgata, versículo 22. Aunque estoy persuadida de que ahora mismo te concederá Dios cualquiera cosa que le pidieres. Aunque estoy persuadida.
Estoy segura, es lo que está diciendo en esta versión. Vamos a otra versión más. Versículo 22, versión de la Biblia textual en la tercera revisión. Pero yo sé que aún ahora, ¿de qué nos está hablando? Del presente. Yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 22 lo expresa así. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Pero aún ahora yo sé. Voy a la última traducción que quiero leerte, la del lenguaje actual. Versículo número 22. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. ¿Viste que si puedes comprender las formas de expresar el lenguaje, puedes darte cuenta de la profunda certeza que tenía Marta en Jesús? Ella era consciente, no negaba que Lázaro estaba muerto, no negaba la situación, era evidente, era claro, era parte de su pasado. Y era la realidad que ella estaba afrontando un duelo. Mas aún así, el dolor no le impidió comprender delante de quién estaba. Ella conocía a Jesús. Y a pesar de que nosotros podemos llegar a pensar, la veíamos como una mujer que estaba todo el tiempo ocupada, que no tenía tiempo para las cosas espirituales, que estaba todo el tiempo trabajando, como una hormiguita laboriosa. Sin embargo, ella había tenido tiempo de escuchar a Jesús. ¿En qué momento? En los quehaceres, en las idas, las venidas, las corridas. Pero cuando Jesús iba a su casa, sin duda, ella también se extasiaba escuchando a Jesús. Viste que hay personas que tienen la capacidad de hacer muchas cosas a la vez y no distraerse. Bueno, tal vez Marta era una de esas. Ella estaba ocupada haciendo cosas, sin embargo, aún así tenía el tiempo para entender. Ella llegó a comprender la naturaleza de Jesucristo. Tú puedes convivir con una persona durante mucho tiempo y aún así no conocerle. ¿Cuántas personas hoy dicen, si yo hubiera sabido que esta persona era así, no hubiera hecho tal negocio con esta persona? O si yo hubiera sabido que este o que esta era de tal forma, no hubiera emprendido tal empresa con esta persona. No hubiera, lo hubiera tenido esta relación con esta persona, porque realmente me he dado cuenta que no es lo que yo pensaba. Marta tenía una profunda convicción acerca de Jesucristo y de quién era Él. Ella no podía cambiar su pasado, no podía negar su presente de dolor, pero sí tenía la certeza de delante de quién estaba. Ella decía, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, seamos realistas. Hay cosas que ya no vamos a poder cambiar. Hay cosas que se dieron en nuestra vida por nuestra negligencia, porque tal vez Jesús no estaba en nuestra vida y llevamos una vida conforme a como pensábamos que deberíamos llevarla. Y Jesús puntualmente en determinadas cosas que nos pasaron aparentemente no estuvo, porque tal vez no estuvo en nuestras decisiones, tal vez no estuvo en nosotros pensar en Él antes de tomar las decisiones. Pero una vez que se producen los hechos, una vez que ya lo pasado es pasado y todo ya es historia, tenemos que afrontar el presente. Y de eso yo quisiera hablarte en este momento. Que debes tener la capacidad de afrontar el presente. No estar pensando en lo que no pudiste evitar, no estar pensando en las cosas que se dieron de una manera que no te gustaron. Tenés que afrontar el presente. Y en ese presente está Jesús. En ese presente Dios quiere estar allí. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto de Marta? El secreto de Marta no es lo que ella sabía del pasado o de su actual y doloroso presente. El secreto y la llave de la felicidad de Marta estaba basado en lo que nos dice en el versículo 22. Pero también sé ahora. Hay algo que yo he aprendido. Hay algo que tú puedes aprender acerca de Dios.
y acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Qué es lo que tú sabes de Jesús? Porque allí está el secreto. No en lo que yo puedo hacer, no en lo que pueda hacer el hombre, no en lo que podemos hacer como sociedad, no en lo que podemos hacer basados en nuestra capacidad, sino qué es lo que Dios puede hacer, qué es lo que Jesús puede hacer. ¿Qué es lo que sabes tú de Jesús? ¿Qué es lo que conoces acerca de Él? ¿Realmente le conoces? Marta tenía una profunda convicción, mas también sé ahora. Te lo repito en la traducción lenguaje actual, pero a pesar de todo lo que ha pasado, y quisiera que tú también puedas decir esto, que dijo Marta, pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas y de eso estoy segura, decía Marta. ¿De qué puedes estar seguro tú? Que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que Jesús le pida. Qué hermosa palabra. Qué hermoso pensamiento para este tiempo y momento que estás viviendo. Dios puede hacer todo lo que Jesús le pida. ¿Conoces tú el corazón de Dios? ¿Conoces tú el corazón de Jesús? Quiera Dios que por medio de su palabra tú puedas llegar a conocerle tanto como le conoció Marta. Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.